Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí comienza Roberto Fractal. Fundamentos epistemológicos. Considerando lo material como la relación de fenómenos reales y concretos que están determinados, es decir, establecidos, fijados sus términos antemano por leyes generales, y que sin embargo se presenta como un conjunto caótico, se puede progresivamente precisar la naturaleza de un objeto de estudio mediante la capacidad de adjetivarlo, así como la coincidencia de dichos adjetivos con las características reales del objeto al que se alude, buscando principalmente las relaciones generales abstractas determinadas. El objeto de estudio se halla en constante devenir. Lo único permanente es el cambio progresivo de sus características, las cuales son siempre aleatorias, aunque varíen a nivel de su permanencia y aleatoriedad en el universo. Por ejemplo, un medio de trabajo siempre será un medio de trabajo. En cambio, una pala concreta podrá variar sus características en el tiempo, o puede variar también la materia en la que está compuesta, vidrio, plástico, etc. Lenin, en el libro Consulta de 1961, hace la siguiente crítica. El principal defecto del viejo materialismo consistía, según Marx y Engels, en lo siguiente. Primero, en que este materialismo era predominantemente mecánico y no tenía en cuenta los últimos procesos de la química y la biología. En nuestros días tendríamos que añadir la teoría eléctrica de la materia. Dos, en que el viejo materialismo no tenía un carácter histórico ni dialéctico, sino metafísico en el sentido antidialéctico, y no mantenía de un modo consecuente ni en todos sus aspectos el criterio de evolución. Tercero, en que concebía la esencia humana en abstracto y no como el conjunto de las relaciones sociales históricamente concretas y determinadas, razón por la cual no hacía más que interpretar el mundo cuando en realidad se trata de transformarlo. Es decir, en que no comprendía la importancia de la actuación revolucionaria práctica. Fin de la cita. El materialismo al que me adscribo es histórico, no solo para comprender cómo he de transformarlo, sino cómo ha acontecido su transformación. Esto se debe a que es posible descomponer parcialmente por una mente humana todo cuanto ha existido, existe y existirá. Diversas formas de desarrollo, su historia, así como los nexos correlativos a los procesos internos del universo u objeto que se pretende estudiar, puesto que la existencia es suma absoluta de múltiples determinaciones, unidades de contrario. Entre lo mediato y lo inmediato existen diferencias solo en grado que pueden ser percibidas en objetos o fenómenos reales concretos. Sus relaciones e ideas que se tengan sobre estos pueden investigar diacrónicamente o seleccionando del abordaje longitudinal total segmentos sincrónicos, comprendiendo que dichos procesos obedecen a procesos diacrónicos. Ahora bien, independientemente de ello, nuestra mente filtra información debido a variaciones de carácter biológico, por ejemplo, nuestros sentidos, el sistema nervioso, la presencia de limitantes sociales como idioma, elementos jurídicos, morales o religiosos y derivados. Además, los paradigmas epistemológicos hacen de filtro y podemos agregar los hábitos, sean estos o no de aprendizaje, y los esquemas subjetivos o contenidos mentales que tenga cada persona. Todo ello hace variar la decodificación de la realidad. Para determinar un objeto se prosigue excluyendo todos los procesos accidentales que pueden distinguirse de su esencia, es decir, de lo que es estructural se excluye lo coyuntural, distinguiéndose lo primero de lo segundo en cuanto a la velocidad de permanencia o cambio en su devenir. La esencia se compone por las características, propiedades o cualidades comunes que históricamente han sido recurrentes y existiendo probabilidades de que continúen vigentes más allá del tiempo presente. Según este paradigma epistemológico, las influencias sociales nunca se dan unidireccionalmente, ni es válido reducir o aislar una unidad social del resto de fenómenos sociales y naturales donde dicha unidad o unidades hacen o han hecho vida. Las partes del todo tienen efectos que se correlacionan, causas y efectos son recíprocas entre hechos sociales. El universo se compone de elementos interrelacionados en condicionamiento mutuo. Por ejemplo, en la totalidad dialéctica de la existencia humana, los hechos y valores sociales se entretejen. Quienes investigan desde el método materialista histórico dialéctico se interesan por las raíces históricas del mundo contemporáneo. Además, a partir de planteamientos utópicos o distópicos, se preocupan por la dirección que tomará la sociedad. Esta es una de las principales razones por la que la ciencia social que se vale del método materialista histórico
teórico dialéctico sea intrínsecamente política. George Ritzer, en su libro Consulta de 1993, en la página 173, nos dice: pues posee una imagen del mundo futuro y su interés es promover actividades prácticas que den vida a ese mundo. El cambio social es una posibilidad futura de lo que ahora existe en potencia. Las fuentes del futuro existen en el presente. Cuando afirmamos que el pensador dialéctico cree que el futuro es una posibilidad de lo que ahora existe en potencia, no nos referimos a la perspectiva determinista de que el futuro del mundo está preestablecido y es inalterable. La naturaleza básica de la dialéctica se opone a la orientación determinista. Fin de la cita. Estos discernimientos sobre la epistemología me sirven de una base inicial para el planteamiento metodológico, así proponer posibles soluciones a algunas inquietudes que poseo desde hace unos años. Todo cuanto existe es un continuo tiempo-espacio. No puede existir nada más allá del tiempo, porque este es el ente al que se le subordinan todos los demás entes y las categorías que aluden todo cuanto es en sí. La tercera ley de la termodinámica, postulada por el químico, físico y premio Nobel Walter Nernst, señala: es imposible por cualquier procedimiento, sin importar cuán idealizado sea, reducir la temperatura de cualquier sistema al cero absoluto en un número finito de operación. Esto implica que en el universo todo está en movimiento. La categoría elementos más simples, entre comillas, en esta investigación se refieren a los subprocesos. En lo axiológico, el elemento más simple es el valor, el tiempo socialmente necesario. En lo semiótico, el signo, sin el cual no puede haber semiosis. En lo biológico y psicológico, la conducta, base de procesos materiales, mentales, sociales. Estos elementos son subprocesos, sin pasar por alto que cada subproceso pueda ser dividido en procesos aún más simples. El tiempo es la esencia de las esencias. Los elementos más simples son accidentes de esta esencia. En el diccionario de filosofía consultado de Ferrater Mora, en el tomo 1 de 1994, en la página 40, declara: el accidente es lo que pertenece a un ser y puede ser afirmado en él en verdad, pero no siendo por ello ni necesario ni constante. Lo accidental se distingue por ello de lo esencial, se distingue también de lo necesario, de tal modo que el accidente es fortuito y contingente, puede existir o no existir. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos